Buenas noches a todos, bienvenidos a un programa, a un episodio más del experimento. Esta noche estamos honrados en tener a un amigo, a una persona que más que amigo es un hermano desde Costa Rica, Diego Solís. Te damos la bienvenida, Diego. Gracias por estar con nosotros, gracias por invertir tu tiempo en nosotros. Así que nada, estás en tu casa. Gracias, Sidra. No, y les contaba hace un rato que estábamos conversando que cuando me tocó vivir en Panamá, Calle Belén fue tremendamente importante para mí porque fue encontrar una familia durante ese año que estuve allá. Entonces, lo que ustedes necesiten, aquí estoy. Bueno, Diego, la dinámica de esta noche es preguntas y respuestas con Diego Solís. Ok, te vamos a hacer varias preguntas, Diego. Hay chicos que vienen preparados para poder sacar algunas incertidumbres y que nos ayudes vos con parte de lo que es la Biblia y podamos solventar esas dudas. Fíjate que dentro de todo, vos sabes que hemos hecho un cambio muy profundo en la sociedad. En este año prácticamente iniciamos el programa hace aproximadamente como 2 meses, estuviste con nosotros y todos pensábamos que esto iba a ser cosa de 15 días más, ya en agosto vamos a estar abrazándonos otra vez, viéndonos todos en reuniones normales, pero enos aquí. Así que igual hay que seguir adelante, Dios no cambia, eso es lo importante. Y dentro de esas preguntas hay algo que retomo esta reseña desde el inicio, porque viene desde el Génesis esta pregunta, fíjate, pero quiero hacer una dinámica diferente. Hay un chico acá que quiere hacer la pregunta en su voz y básicamente él tiene un par de incertidumbres. Vamos a darle chance que las manifieste en este momento. Gilberto, ¿nos puedes ayudar con un par de preguntas? Buenas noches a todos. Hola, Diego, otra vez. Gusto saludar. Hola, Gilberto. Buenísimo, buenas noches. Bueno, de una vez planteando mi pregunta, es acerca, como mencionaba Israel, desde el Génesis, ¿no? Y es, ¿cómo conseguimos nosotros que de Adán y Eva salgan todas las razas distintas, las diferentes colores de piel y estas cosas, si Adán y Eva aparecen en un punto A de la historia y cómo entonces hacemos que en un punto B aparezcan personas en otro continente si la historia bíblica se desarrolla en un lugar? Y otro punto importante para tomar en cuenta en esto sería que hubo un diluvio universal en el cual se eliminó todo y solamente quedaron 8 personas. Y cómo de estas 8 personas nuevamente en un punto A, cómo pasan otras personas y otras culturas, otras razas, otras etnias en un punto B distinto a la en el que estaba. Bien, gracias. La que sigue. Gracias, Gilberto. Vean, yo quiero, antes de responder, aclarar una cosa. Yo voy a responder una postura, pero en esto hay muchas posturas. Otra cosa es que para los cristianos está bien decir, no sé, no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? A veces a los cristianos nos encanta andar respondiendo y opinando sobre todo. La realidad es que no tenemos todas las respuestas. Yo te voy a compartir mi postura sin que sea una postura absoluta, y definitivamente se van a encontrar gente que diga, Diego, pagano, ¿qué estás diciendo? No, esto es así. No, la realidad es que hay mucha ambigüedad sobre este tipo de temas. Así que bueno, he aquí la respuesta. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es la naturaleza de un libro como la Biblia. Esta Biblia que todos tenemos nosotros no fue concebida para ser ni un libro de historia, ni un libro de ciencias, ni un libro de geografía, así como no es un libro de matemática. Entonces, el lente con el que yo debo ir a la Biblia es entendiendo de qué trata el libro. El tema central del libro es la redención del ser humano.
¿verdad? A través de la Biblia, el Señor nos revela su plan de cómo el ser humano estaba, luego cayó por su propia decisión, y cómo el Señor a lo largo de toda la historia ha hecho un plan para redimirlo, que tiene su punto más alto en Jesucristo, que es la consumación de todo, y a través de él cada uno de nosotros podemos tener vida eterna. ¿Por qué digo esto? Porque de la Biblia, hoy justo hoy en la tarde me estaban diciendo, Diego, la evolución aparece en la Biblia, que si bien es cierto, la pregunta que me estás haciendo de las razas, las etnias, los tiempos, no es lo mismo que la pregunta de la evolución, sí tengo una respuesta muy similar, y es que la Biblia no hace referencia específica, científica, para decir, es que de Adán y Eva vienen los asiáticos, los afroamericanos, los latinos. No, vamos a ver, el tema de la Biblia es otro, ¿verdad? El tema de la Biblia es, Dios escogió a dos personas, las formó, las puso y sobre él caminó su plan. Ahora, ¿a qué voy con esto? El tema de la arqueología nos demuestra que hubo humanos en otros lados, ¿verdad? Definitivamente yo no puedo pretender, si hay pruebas arqueológicas de hace 6.000, 7.000 años de humanos en América, y la Biblia con una antigüedad de 4.000 y resto de años, decir, no, es que vienen de Adán, no lo puedo decir. Lo que te puedo decir hoy es que la Biblia no está para dictaminar un tema de linajes de seres humanos. Entonces, el tema central del Génesis, por lo menos de la historia de Adán y Eva, es como Dios escoge al hombre y a la mujer y los pone y dice, yo quiero hacer un plan con ellos. ¿Cuál es el plan? Bueno, toda la historia que ya conté. Eso también tiene que ver con el diluvio. Yo no sé si sabían que la historia del diluvio se narra en otras religiones. Y las otras religiones dicen, y de un momento a otro vino un diluvio y se llevó todo, ¿verdad? Lo interesante es que la Biblia es el único libro que narra que Dios anunció que venía el diluvio, que había un tipo que se llamaba Noé y que preparó todo para el diluvio, y entonces ahí está. O sea, al final de cuentas, la Biblia nos genera la historia, nos genera el que vinculemos y nos da explicaciones, pero repito, la historia del diluvio está en otras religiones, en otros libros muy antiguos. Esto quiere decir que sí hay otras personas, sí habían otras personas a lo largo de la creación, a lo largo del mundo, que no todos vienen de Adán y Eva, pero si algo podemos decir de estas otras personas, que Dios las vio y eran buenas. No lo digo yo, lo dice Génesis 1, y déjenme, y lo busco aquí. Génesis 1, versículo 31. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios vio que todo lo que había creado era de gran manera. Y aquí voy a hacer referencia a que Dios vio de gran manera a la Adán y a la Eva, y a Juancito, a Xiaoming, a Juliancito y a George, ¿verdad? Y Dios vio que era de gran manera. Entonces, es una respuesta menos espiritual de lo que originalmente algunos podrán imaginar, pero tal vez es más clara en devolvernos la pregunta, es cuáles son los lentes con los que leemos la Biblia. Y hablo esto para dar un pase más al trasfondo de lo que nos están respondiendo, lo que nos están preguntando. Si alguien intenta atacar nuestra fe diciendo, es que la evolución no está en la Biblia, es que los linajes del ser humano, las diferentes razas, ¿cómo van a salir de dos personas? Pues tampoco está que 2 más 2 es 4, y tampoco explica la Biblia que es una mitocondria y que hay un neutrón, un protón y un electrón, y tampoco se explica la física cuántica. Y hay un montón de cosas que no están, pero Dios las creó, y esa creación de Dios es verdadera y es buena. Entonces, cuando abordemos nuestras Biblias, vayamos con el lente de qué trata nuestra palabra, de qué trata la palabra de Dios en la cual nosotros nos nutrimos. Esta palabra de Dios trata de un plan de redención, cuenta la historia de un pueblo, que es el pueblo de Israel, y luego de cómo Jesús viene y nos redime
a todos. De eso trata la Biblia. Entonces, preguntas de ciencia, de estudios sociales, de geografía, de historia, probablemente la Biblia no responda. Lo que sí puedo dar por un hecho también es que los descubrimientos arqueológicos, todo lo que aparece, dice tal y como la Biblia decía, tal y como la Biblia decía. Pero esa parte es muy interesante. Se hacen las excavaciones y se descubren las ciudades que la Biblia narraba. Entonces podemos creer en que la palabra de Dios es verdad y que tiene un enfoque de la revelación del plan de Dios para con nosotros. Excelente, Diego, excelente. Yo creo que, como vos decís, es una respuesta bastante certera y práctica para los fines de nosotros como cristianos, pues. También es de ver que no nos interesa defender algunas cosas que están en la Biblia. Lo que nos interesa es transmitir el mensaje central de la Biblia, que como vos dijiste, es Dios tratando de relacionarse con el hombre y de una sola vez salvarlo, ¿verdad? Mira, hablamos de Adán y Eva. Hay una pregunta por acá para ponernos un poco más actualizados. Hay otra pregunta muy interesante que habla y relaciona también algo de Adán y Eva, digamos que tiene, Diego. Dice este chico, me gusta una amiga. Esta pregunta viene algo romántica. Escúchala. Me gusta una amiga, pero no es cristiana, dice. ¿Qué debo de hacer? O sea que ya te tocó hacer la de Doctor Amor aquí, Diego. Eso se llama evangeligue. Hey, testimonios. No creo. Vean, aquí es muy importante varias cosas. Uno, ¿qué tenés que hacer con una chica que te gusta y que no es cristiana? Yo creo que es un tema de ¿qué querés para tu vida? Ojo, y yo soy de la postura, y en mi próxima investigación que va a salir en la revista de especialidades, hablo muy fuerte de que somos llamados a ir al mundo y a brillar en el mundo, ¿verdad? Ahora, eso es un tema muy diferente a decir, quiero escoger con quién me voy a casar y que no comparta una fe conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? El tema de la fe es medular, ¿verdad? Nosotros cuando nos casamos, voy a hablar del propósito. El propósito del noviazgo es el matrimonio, ¿verdad? Si yo me novio con alguien es porque yo me quiero casar con alguien y quiero ver si somos compatibles o no antes de casarme con el plan de casarme. Entonces, cuando yo me caso con una persona, ya hay nuestras vidas se funden y todo lo esencial pasa a ser uno. Si en temas de fe, sabes que esta persona que no es cristiana es una persona que va a disminuir tu relación con Dios, que va a afectar la manera en la que estás, que te va a jalar a cosas que no son según la dirección del Señor, no debería buscar una relación con alguien, porque ¿cuál es el enfoque? ¿Verdad? Tu enfoque tiene que ser un enfoque de largo plazo, un enfoque de vida, un enfoque de con quién quiero estar. Que eso no quiere decir ni que no puedas ser tu amiga, ni que no le tengas que hablar, ni que no le tengas que, más bien mostrarle a Jesús, ¿verdad? Si de verdad, y aquí voy a dar un consejo, hablarle primero de Jesús y si se convierte, genial, y después ahora sí buscarla como novia, ¿verdad? Pero lo eterno es primero, o sea, al final de cuentas, yo no puedo decirte que no sientas lo que estás sintiendo, porque vos, son sentimientos, o sea, ¿qué te va a decir? No, vea, señor, usted no se puede enamorar, ¿no? ¿Cómo no se puede enamorar? O sea, si te atrae, ¿verdad? Y eso hay que hablarlo así, y sentís atracción por esa persona. Lo que sí es que hay que frenarle un tirito al corazón, porque la misma palabra de Dios nos lo dice, engañoso es el corazón. Y empezar a decir, bueno, ¿qué quiero yo para mi vida? ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿Qué quiero yo? Entonces, te cambio la tarea. Antes de buscar ligar a esta chica, ligar decimos en Costa Rica, antes de buscarla, cortejar, ¿cómo se dice en Panamá? Te lo debo, fíjate. El salvadoreño no sabe. ¿Algún panameño que nos diga cómo se dice cortejar, ligar, pretender? ¿Cómo se dice?
Conquistar, cortejar, igual. Gracias, Ale. Okay. De nada. Antes de intentar cortejar a esta chica que no es cristiana, preocúpate por la eternidad de ella. Preocúpate por si ella conoce a Jesús o no conoce a Jesús. O sea, el enfoque tiene que ser lo eterno. Ojo, con eso no estoy diciendo que, sí, ya, se me quitó, ya no me gusta. Sabemos que eso no va a pasar, ¿verdad? Pero sí, en resumen, es enfócate a largo plazo. ¿Cuál es tu relación principal? Si esta persona te va a botar la relación, no hace sentido si te va a botar la relación con Dios. Y número 2, si a esta chica, enfócate en presentarle a Jesús. Es importante. Ella también merece la salvación. Gracias, Diego. Excelente respuesta. Vamos a pasar a otra pregunta más, Diego. Tenemos un chico que también nos va a ayudar y viene preparado con una pregunta. Vamos a cambiar un poco el tema y quisiera que Derek nos ayudara ahí con su pregunta. Derek, ¿estás listo? Sí, ya estoy listo. Bueno, el enfoque de mi pregunta... Hola, Diego, ¿cómo estás? Eso, bien. El enfoque de mi pregunta no más bien va al tema del cristianismo, no más a la Biblia, sino de que nosotros somos como una derivación del judaísmo, pues porque nosotros tenemos las mismas leyes, la misma historia y tenemos los mismos libros, por decirlo así, en el Antiguo Testamento. Entonces, mi pregunta es, ¿qué seríamos del judaísmo? ¿Si seríamos parientes de la fe o derivación o como una cercanía a ellos? O sea, esa es mi pregunta. Claro, súper. Gracias, Derek, es una súper pregunta. Dios escogió un pueblo y a través de ese pueblo Dios lo comisionó. En Génesis 12 podemos ver cómo Él les dice, sean de bendición para todas las naciones de la tierra. Entonces, el plan que Dios tenía para Israel era desarrollar un pueblo que fuera bendición para las naciones de la tierra. Después ese pueblo hace cosas, no hace cosas. Y Dios dice, no, hagamos una cosa. Además de esto, vamos a poner una misión universal. Jesucristo viene y nos redime y aparece en la iglesia. La iglesia es que judíos y gentiles que depositen su fe en Cristo tienen una misión y es ser de bendición a las naciones de la tierra. Definitivamente nuestra fe tiene un origen judío porque viene a lo largo de la historia, pero si vos ves todo el Antiguo Testamento anuncia a Jesús, el Nuevo Testamento ya te muestra a Jesús, ¿verdad? Entonces, no es que el cristianismo es una ramificación judía, sino que es la continuación de una historia. A los primeros cristianos se les consideraba una secta judía, ¿verdad? Esa parte es interesante. Y se les empezó a llamar cristianos, después nazarenos, les decían. Y el término cristianismo aparece mucho después en la historia. Aquí lo que es importante es entender el todo y entender dónde aparecemos nosotros. Algo que es muy importante dejar claro ahí, Derek, es que el plan de Dios siempre tuvo que ver con Jesús, con nosotros. Desde Adán y Eva, Dios siempre estaba pensando en Jesús y en toda la humanidad. Entonces, eso es lo que te puedo decir. O sea, no es que somos una ramificación del judaísmo, sino que es la continuación de la historia a través de la revelación de Jesucristo. Excelente. Yo creo que estamos claros ahí, Derek, que está bien la... Contestó mi pregunta. Está muy clara. Gracias, Diego. Sí, eso, pura vida, pura vida. Pura vida. Bueno, nos alegra. Vamos bien. Vamos 3 de 3. Vamos a una ronda más. Yo sé que Gilberto, vamos a, por cuestiones de tiempo, acelerar un poquito el paso. Gil, yo sé que tenés una tercera pregunta ahí relacionada un poco al amigo Samuel. Perdón. Ya sé que me das la pregunta. Ajá, entonces, conoces la historia, ¿no? Ya sabes. ¿Quién es el espíritu, en verdad, que se le aparece en este caso a Saúl con la divina de Endor? O sea, ¿es un espíritu malicioso o en verdad es Samuel? A mí me preguntaron que no habían preguntas
de otro mundo y me hacen una pregunta de ultratumba, ¿verdad? Entonces... Hey, sí, ahí que te ponga Robert sonido así de ultratumba, mira. Que Robert lo edite. Entonces, no, creo que es una súper pregunta. Aquí hay varias cosas que hay que entender. En la narrativa de Saúl, cuando Saúl le ora a Dios y Dios no le responde, Saúl va y busca un medium para buscar hablar con Samuel. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de esto? Porque aquí también hay posturas de posturas, ¿verdad? Yo, lo que me gusta hablar a mí, la formación que tengo, me lleva a responder esto. En Lucas 16 se narra la historia del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de esa historia? Donde le dicen, ay, déjame ir y hablarles para que se arrepientan. Y entonces vemos en una fábula que narra Jesús, una persona que está muerta tratando de pasar el mundo de los vivos, por así decirlo. Y Jesús, en la narrativa que está diciendo, en Lucas capítulo 16, verso 29, le dice a este muertito que está hablando, y le está diciendo que Abraham le dijo, vea papito, usted no va para ningún lado, usted se queda aquí, ellos tienen allá quienes hable, ¿verdad? Entonces, desde mi perspectiva, desde mi teología, no hay un puente en el cual humanos y humanos no vivos, o sea, humanos muertos, personas muertas, puedan comunicarse. Definitivamente, acá, la persona con la que estuvo hablando Saúl, no era Samuel, estaba hablando con desde mi formación, estaba hablando con algún ente demoníaco, estaba hablando con alguien que estaba realmente contaminado, y entonces en medio de eso podemos decir varias cosas. Uno es, ese cruce no existe. O sea, no hay un ser humano flotando por ahí tratando de comunicarse con nosotros. O sea, la parte espiritual es muy clara. Está Dios, están sus ángeles, está el demonio y está su equipo ahí. Y estamos nosotros los seres humanos. Y ese puente, ¿verdad? Ese puente no se cruza. ¿Esto por qué lo digo? Porque imagínate que sí se pudiera. Entonces, hace sentido para ir a hablar con mi abuelita, consultar un medium, jugar la ouija, meterme en temas espiritistas, para ir, ay, sí, es que se me olvidó preguntarle a mi tío abuelo dónde había dejado la herencia antes de que partiera con el Señor. A ver, tío abuelo, respóndame aquí con esta ouija. No hace sentido, ¿verdad? Y creo que a mí me gusta referirme mucho a la historia del rico y Lázaro, de decir, no se pasa. Definitivamente la historia de Saúl, al buscar una divina, estaba hablando con alguien que tenía un espíritu inmundo adentro, y por lo tanto estuvo hablando con un espíritu inmundo. Bueno, creo que estamos ahí, Gilberto, con esa respuesta, ¿te parece? Sí, perfecto, gracias. Le damos el bono entonces, el 13º a Diego, ok, se lo ganó. No, es que esa está brava, esa fue una No, brava. había que estudiar. Gracias, Diego, no nos has decepcionado hasta el momento. El tiempo, como siempre, Diego, nos ha consumido. Vamos a finalizar con una pregunta más. Diego, ¿quieres una pregunta del Apocalipsis o quieres una pregunta de un chico que yo creo que es el mismo de la amiga? Lance las dos y yo se las contesto rápido. Dale, si pues. no digo, no sé, y ya. Y después decimos paso y que lo edite Robert. Ok. La pregunta del chico con la amiga es, siento ganas de escuchar música cristiana, pero no de leer la Biblia. ¿Estoy pecando? Esa es. Te digo la otra para que vos vayas maquinando. Voy para hacer esto rápido. Dale, pues dale. Mira, una cosa no sustituye a la otra. La lectura de la Biblia es importante. La pregunta es, ¿por qué te da pereza leer la Biblia? Tal vez no has enganchado con la historia, o no te la han enseñado bien, o no has encontrado un buen plan, o no has profundizado. Mi consejo rápido es, no veas la Biblia como un todo. Olvídate de la Biblia. Empezá por Juan.
léete los primeros 21 capítulos de Juan. Nada más, solo Juan. Olvídate la Biblia. Y después, en la próxima respuesta número 3, hablamos de esto. Excelente. Ok, vamos con la última pregunta, Diego. Y dice, es un poco, imagínate cómo nos hemos ido del Génesis a finalizar ahorita en el Apocalipsis. La tribulación, dice, como la menciona el Apocalipsis, ¿lo vivirá la iglesia o será que ya no estará presente en ese momento? Bueno, creo que es una súper pregunta. Creo que es una súper pregunta y que mucha gente se la ha hecho, ¿verdad? Hay diferentes posturas. Hay posturas pretribulacionales, o sea que la iglesia es arrebatada antes, tribulacionales, arrebatada en medio, post-tribulacionales, arrebatada después, y atribulacionales, donde dicen que esto es una narrativa ahí de algo y que no va a pasar. Hay muchas posturas con respecto a eso. Yo te puedo decir mi criterio, pero eso lo sabremos el día en que todos nosotros estemos frente al Señor, gozando del cumplimiento de su promesa. Yo creo que la iglesia se va antes. La iglesia se va antes, la iglesia no pasa la tribulación, la iglesia es raptada antes. Esa es mi postura. Inclusive en Apocalipsis 4, cuando el Señor le dice a Juan, sube acá, y Juan es llevado a poder presenciar eso, lo presencia no como una persona que lo vive, sino como alguien que lo ve desde lejos. Es una buena forma de decir, mira, la iglesia va a estar en un lugar seguro, ¿verdad? Ese tema, a mí me gusta verlo muchísimo así. Pero repito, aquí criterios van a haber un montón. Lo importante de todo esto es de que el Señor cumple su promesa. Y estar preparado, ¿verdad, Diego? Al final, yo creo que independientemente la postura que tome cualquier cristiano, creo que sea antes, durante o después, hay que estar preparado. Y eso nada más es nuestra relación personal con Dios. Y eso lo va a dictar. De ahí el plan que Dios tenga, Él lo sabe. Y nada más Él lo sabe. Así que, nada, Diego, agradecerte. Créeme lo que nunca la pasamos mal cuando invitamos a Diego Solís. Así que se lo recomendamos a los demás programas de Top Show que hay en el mundo, ¿verdad? Que yo sé que te han de llegar muchas invitaciones. Entonces, gracias, Diego. No sé si hay algún chico o alguien que tenga alguna duda o algo de lo que acabábamos de mencionar que lo pueda decir ahora o calle para siempre. Si no, pues le dejamos el tiempo a Diego nada más para que se despida y nosotros agradecerte, Diego. Así que un abrazo y a ver cuándo nos vemos presencialmente. Chao.